Bueno, estoy muy feliz porque hoy inicio este nuevo segmento del podcast que quiero hacer, pues en todas las mañanas para poder hablar de las noticias que creo es algo que me piden constantemente. La idea es poder hacer como un recuento de las top 5 notas más importantes del día para empezar y hacerlo en un formato pues bastante llevadero, ¿no? En cuestión de tiempo, creo que eso es lo que me interesa. Me encantan los podcasts que lo puedes tener en solo 15, 20 minutos. Creo que la idea no es pasar de 20 minutos. Tengo aquí mi cronómetro para empezar a practicar este tipo de ejercicio. Pero la idea es muy clara y esta introducción solo va a estar hoy. Después vamos a ir directo y al grano, quizás hacer un trailer para contar un poquito esto. La idea es que este tipo de episodios diarios puedan servir. Oye, quiero saber lo que necesito saber de relaciones internacionales en menos de 15 minutos, 20 minutos al día. Mi idea es hacer las top 5 notas. Esto lo hago en el grupo de WhatsApp que tenemos todos sobre relaciones internacionales, más de 1000 personas. Yo comparto por escrito estas notas, pero creo que sería interesante también comentarlas para la gente que pues prefiere tener sus noticias de manera escuchada y agregar este tipo de análisis que pues yo llevo muchos años, más de que será 5 todos los días puntualmente analizando las noticias en los diferentes trabajos, expedientes en los que estoy, y por ello te hace ver las noticias de una manera pues más estructurada. Creo que el primer punto de este tipo de episodios es, uno, tener las 5 notas, y voy a hacer mucho esfuerzo en cuáles son las que más están sonando, ¿no? Tal como un 5, vamos de top 1 a top 5, ¿no? Y que tengas lo esencial. Y el análisis también. El análisis de qué está pasando más allá, porque la información está ahí, ¿no? Hay muchísimas notas, hicimos links para leer esto, pero luego es difícil hacer sentido. Entonces creo que esa es la clave de esto, ¿no? Hacer sentido de lo que estamos escuchando, poner puntos interesantes de análisis. Y eso incluye también el poder ver el impacto que tienen las relaciones internacionales, porque seguramente muchos de los que están escuchando son estudiantes, académicos, picantes de las relaciones internacionales, y es, bueno, cómo esto se aplica a lo que estoy viendo al día de hoy, que muchas veces nos piden explicar tanto en artículos, en clases, eventos y mesas panel. La idea es que este podcast pueda ayudar a ello, ¿no? Este podcast diario, además de los episodios que tenemos sobre entrevistas. Entonces, sin más, me encantaría iniciar. Ya pronto vamos a tener una intro que se está trabajando en ello el equipo, pero mientras tanto creo que es mejor ir de directo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hoy para el día 9 de octubre, jueves 9 de octubre de 2025? Sin duda alguna, nota número uno es este acuerdo que acaba de suceder en la madrugada de este jueves entre Israel y Hamás. Las negociaciones desde el lunes en Egipto, mediadas por Qatar, Turquía, que pues así ya se empiezan a llamar, no Turquía, sino Turquía, y Estados Unidos. Entonces estamos viendo hoy que ya tenemos un acuerdo, esto es interesante, pero también el mismo nombre hay que analizarlo, ¿no? Si es un acuerdo de paz, un fin a la guerra, seguramente lo escucharás de muchas maneras en las noticias, y esto es un primer punto, porque estamos hablando que es una primera fase. Entonces eso es interesante de analizar. Ha sucedido este acuerdo, es un acuerdo de una primera fase. ¿Y qué tenemos primero de este pacto, de este acuerdo de primera fase en sí? Tenemos dos puntos importantes y esto es lo que hay que analizar. Número uno, los dos puntos de este acuerdo es el canje entre rehenes y prisioneros, porque hay una diferencia entre estos términos también, ¿no? Son rehenes israelíes, prisioneros palestinos, y tenemos un canje. En este caso, canjear los... yo vi números entre 20 y 48 rehenes israelíes, ¿no? Que jamás va a liberar y se los va a dar a Israel. Es entre estos números he visto entre 20 y 48, está por ahí. Y en cambio, Israel le va a dar 2000 prisioneros palestinos a Hamás, ¿no? Entonces, en este caso tenemos este primer punto, y en el segundo punto es una retirada técnica, que esto es interesante, una retirada técnica, y lo que he visto en otras notas es que Israel ya oficializó esta retirada técnica, y como lo está poniendo es, va a parar su avance ofensivo. Entonces es interesante, ¿no? Ese ofensivo lo está llamando. Entonces, esta retirada técnica va a suceder en una línea específica de batalla que tampoco se ha especificado. Entonces, estas son las dos puntos de este acuerdo, ¿no? Y esta retirada técnica también tiene el objetivo de que haya una entrada de ayuda humanitaria a la franja desde Egipto. Entonces, tenemos estos dos puntos. El acuerdo se alcanzó en la madrugada del jueves en esta ciudad de Egipto, Sharm el Sheikh,
Y Donald Trump lo anunció en sus redes sociales, ¿no? En Truth Social. Entonces es interesante porque ¿qué sigue? ¿Cuáles son los next steps de esta noticia? El gabinete de Israel se va a reunir hoy jueves para votar en este acuerdo de alto al fuego. Sin embargo, esto ha sucedido muchas veces, que han acuerdos y luego van con el gabinete israelí y no pasan, por lo tanto no hay futuro. Sin embargo, la manera en que estuvo pues promocionada este acuerdo, sí significa que va a tener pues mayores oportunidades de que vaya a ser votado a favor, ¿no? Si no, no se hubiera promocionado esto, y que Donald Trump lo haya anunciado también significa que hay mayor certeza, ¿no? Que no se hubiera anunciado de esta manera si el gabinete israelí ya no hubiera hecho un acuerdo previo antes de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lo hubiera negociado, ¿no? Y se hubiera publicado de manera oficial mañana. Sin embargo, como yo digo, a estos dos puntos del acuerdo hay muchos puntos en TBC, ¿no? Que tenemos que ver, y para empezar es la primera fase. Si bien estamos hablando de este canje y esta retirada técnica, esto no significa que el conflicto acabe tal cual. O sea, tenemos que ver qué va a suceder. Y hay ciertas preguntas que todavía están sobre la mesa. También el desarme de Hamás, que eso es interesante. No lo tocaron ahorita. Creo que lo que querían hacer estas partes es, oye, vamos a sacar un acuerdo que llevamos negociando desde antes con los rehenes, y ya luego vamos a ver qué va a pasar con la situación post-conflicto. Y esto incluye el desarme de Hamás, porque Israel ha exigido que Hamás no puede pues ser parte de la administración de cualquier enclave o de cualquier futuro palestino, ¿no? Cualquier futuro gobierno en Gaza. Hay otras interrogantes, ¿no? ¿Quién va a gobernar Gaza en este sentido? Si va a haber una fuerza de paz, ¿quién va a proporcionar estas fuerzas? Y más importante es, ¿quién va a dar pues todo este financiamiento para reconstruir el enclave? Son algunas de las preguntas que todavía están en la mesa. Entre ello suena el papel de la autoridad palestina en este futuro gobierno en Gaza. Hay que distinguir siempre entre Hamás y la autoridad palestina, ¿no? Y el presidente de la autoridad, Mahmoud Abbas, pues celebró este acuerdo, pero también está diciendo, oye, pues ¿quién va a gobernar este enclave? Entonces son algunas de las preguntas que siguen en puerta. Hay ciertos análisis interesantes que yo vi en esta mañana, ¿no? International Intrigue, que este es un newsletter muy interesante de Jeremy Dicker, Helen Sang, lo lideran buenos amigos desde Australia, y ellos hacen un análisis muy bueno, ¿no? Y es que este acuerdo hay que entenderlo como una manera de tranquilizar a Medio Oriente y una región que ha estado un poco, pues bastante en muchas cosas, ¿no? Y Bloomberg también, el newsletter de Bloomberg, lo leí esta mañana y dice eso, ¿no? Estamos viendo pues una situación en Medio Oriente bastante caótica, ¿no? Que ha despertado no solo ataques entre Israel y Hamás en estos territorios, sino ataques israelíes también a otros grupos, ¿no? Grupos respaldados por Irán en Líbano, en Siria, Yemen. También tuvimos una guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio. Israelí reciente contra Qatar, un aliado clave de Estados Unidos, hace menos de un mes que esta situación escaló y Donald Trump tuvo que hacer que el primer ministro Benjamín Netanyahu diera una disculpa a Qatar. Entonces, lo que busca hacer este acuerdo es dar una narrativa también de tranquilidad, entre comillas, a que Medio Oriente pueda estabilizarse en ese sentido. Sin embargo, también tenemos ciertos retos, que es lo que comentan, ¿no? Cómo esto va a resonar a la manera interna israelí, aunque comento, seguramente esto va a pasar en el voto a favor al día de hoy. Entonces, si escuchas esto después, ya tendremos actualizaciones, pero es una seguridad que la manera en que se promocionó este acuerdo, pues sí es más esperanzadora en que pueda avanzar esta primera fase. Y la siguiente fase va a ser la más complicada para resolver este tipo de temas. Entonces, eso es lo que hay que saber de esta primera noticia, que siempre va evidentemente a tomar más tiempo. Hay análisis muy buenos que voy a compartir en las notas. Wall Street Journal sacó 5 cosas que hay que saber sobre este acuerdo. Sería interesante leer ese análisis. El País también sacó un perfil, cuántas posibilidades tiene de sobrevivir la paz que hizo Donald Trump, ¿no? Este acuerdo. Entonces sería algo muy interesante de ver. Y Rachman Review, el podcast de Rachman del Financial Times, también hoy se titula ¿Cuál es la oportunidad del el plan de Gaza de Trump? Que hay que recordar que este es el primer punto de los 20 que tiene Trump en su plan para resolver la situación en Gaza. Entonces, interesante. Otra de las noticias relacionadas a esto es, pues estamos traqueando qué pasa con la flotilla Sumut Global, ¿no? Que Israel, pues, envió a estos activistas, estas personas, a una prisión
situada en el desierto de Negev, entonces es interesante. En la prensa mexicana yo vi que ya los mexicanos oficialmente fueron regresados al país, recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Habrá que estar traqueando qué pasa con los otros países. He visto ciertas notas de cómo ha respondido tanto Portugal e Italia, que son dos países que están traqueando esta flotilla. Muy interesante, ¿no? Entonces, esta es la primera nota. Luego nos vamos a la segunda, que si no hubiera sido por esto, hubiera sido primera sin duda alguna, que es toda la novela que está sucediendo en Francia, ¿no? Este primer ministro que acaba de salir, ya primer ministro saliente, si hacemos la pronunciación francesa, seguramente sería Sébastien Lecornu, ¿no? Pues aquí estamos viendo que ya el presidente Emmanuel Macron dijo que va a nombrar a este sustituto de primer ministro en 48 horas. Esto significa que para el viernes, ¿no? El viernes en la tarde o un poco antes, ya tendríamos un anuncio de nuevo primer ministro que dimitió el lunes. Esta dimisión pues se dio por la presentación de un gabinete que no convenció a las diferentes fuerzas políticas de Francia, por lo tanto hay como este apagón político y les voy a dejar varios links para que ustedes vean toda esta novela francesa y qué significa, porque ustedes sabrán, europeos tienen diferentes particularidades y diferentes formas de funcionar. Entonces en este caso hay todo este proceso y que se lleva construyendo desde hace tiempo. Esto se da por la imposibilidad de presentar un presupuesto que convenza a todos. Hay una propuesta de, oye, ¿qué tanto vamos si recortar impuestos, si no, qué cosas vamos a dar, qué cosas no? Entonces, esa es la novela que se está dando, al menos ahorita en política francesa, y veremos al viernes a ver cuál es este nuevo primer ministro. Están diciendo, Le Cornu pues fue uno de los más... Solo duró muy poco su administración, ¿no? Es el récord del que menos ha tenido una administración. Hay varias notas interesantes, por ejemplo, en El País, Le Monde, siempre notas francesas, Le Monde es muy bueno y tiene sus análisis, voy a poner los links en la descripción del episodio. Le Monde titula esto, Macron de nuevo atrapado en un laberinto político nacional con difícil salida, pero él las encuentra, aunque a cada crisis se le vayan achicando los espacios. Macron busca contrarreloj este nuevo jefe de gobierno tras la dimisión fugaz de Le Cornu. Entonces, un poco la narrativa que está en los medios es Francia en crisis. Antes de entrar a grabar este podcast, estaba escuchando a Mark Leonard y su podcast que es del Council on European Relations. Siempre es muy bueno. Mark Leonard hoy habla sobre Francia en crisis y se titula su episodio. Entonces, es muy interesante para ver cómo se encuentran el presidente Emmanuel Macron y las diferentes fuerzas políticas. Han dicho, oye, Macron, tienes que renunciar. Sin embargo, él está firme a mantenerse en el rol hasta 2027. Otro de los artículos interesantes que vi en Le Monde, esta historiador Pierre Serna, dice Macron está en una negativa total de su responsabilidad. Un poquito lo que se está viendo en medios, ¿no? Reitero, esto nada es mi opinión, yo solo estoy poniendo y externando lo que yo veo en mi monitoreo diario para que ustedes no tengan que leer las noticias y la tengan en sus 15, 20 minutos. En tercera nota nos vamos China ahora. Interesante esta nota porque China reforzó su control sobre las tierras raras antes de una esperada reunión entre Trump y Xi Jinping. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, el Ministerio de Comercio de China acaba de anunciar nuevas facultades para que el gobierno pueda controlar estas exportaciones de metales de tierras raras, lo que se utiliza para hacer, pues, desde las baterías, celulares, automóviles, ¿no? Y pues muchos lo ven como una presión para Estados Unidos antes de estas próximas negociaciones comerciales. Hemos visto en meses anteriores pues ciertos aranceles, las medidas que pueden ser simbólicas o no, entre ellas, no sé, Estados Unidos, los impuestos hacia las películas que no sean 100% estadounidenses. Entonces tenemos estas medidas, sin embargo aquí pues la carta fuerte de China es las tierras raras porque es un material pues sumamente cotizado hoy en el mundo internacional, es un tema en boga y China controla el 90% de este suministro, ¿no? Y estos nuevos controles pues permiten al gobierno frenar estas ventas a empresas armamentísticas y fabricantes de chips avanzados. Estaba leyendo la lista antes de entrar a grabar. Más de 18 empresas de defensa estadounidenses están entre estas restricciones, ¿no? Y otra de las cosas para añadir pues es esto mismo, esta misma reunión entre Trump y Xi Jinping se entiende como una señal de poder antes de que se reúnan en la cumbre de APEC en Corea del Sur, un poco después de este mes en octubre, ¿no? Entonces hay que estar
estar traqueando esta tercera nota súper interesante, y si no tienen idea de lo que es las tierras raras y lo que significa para el día de hoy, pues estaría investigando hoy mismo. Voy a incluir algunos links en la descripción del episodio del South China Morning Post, que cualquier cuestión de China, este siempre es un medio interesante para traquear. De aquí nos vamos a la nota número 4, la situación entre Estados Unidos y Venezuela, que ya vamos para el cuarto buque que Estados Unidos ha atacado en aguas internacionales. Y ahorita está un poco, yo diría que son 4 puntos estas notas. La primera, y que seguramente habrás visto en las noticias, pues la respuesta ahora del presidente colombiano Gustavo Petro, porque dijo que en este cuarto ataque que hizo Estados Unidos a nacionales colombianos, Trump lo negó y le dijo a Petro que no esté diciendo este tipo de comentarios. Pues vemos esta serie de ataques que se ven, ¿no?, en aguas de Estados Unidos a Venezuela para frenar pues toda esta parte del crimen organizado. Y la situación que tienen. Hoy vi en el New York Times, no he leído al respecto, pero creo que es importante tener en cuenta. Qatar, este país que igual ayudó en la mediación del acuerdo de Israel y Hamas, también está intentando ser mediador en este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Leí un poco la nota y al inicio dice que sin éxito, habrá que leer por qué, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, ver este tipo de países y una tendencia en las relaciones internacionales de países pequeños, medianos, intentando mediar estos conflictos internacionales. Y nos vamos con esta quinta nota. Tenemos el Premio Nobel de Literatura, se acaba de anunciar, y que me encanta muchísimo la literatura, pues es muy, muy bueno. Yo me voy a leer a este autor, que seguramente voy a fallar en su pronunciación, Laszlo Krasznahorkai, ¿no? Ya luego corríjanme si lo pronuncié mal seguramente. Es un húngaro. A mí me encanta leer a húngaros, es interesante toda la historia húngara y lo que tiene para ver, y es conocido por sus novelas apocalípticas. Incluso esta crítica, Susan Sontag, muy conocida, a mí me encantan mucho sus libros, lo llamó el máster del apocalipsis. Y pues su novela más famosa se llama Satantango, y luego se hizo una película de 7 horas, interesantemente, ¿no? Y habla sobre una gente desesperada en una granja colectiva esperando un mesías estafador. Entonces les dejo el link de los premios Nobel donde hablan un poquito de su historia, pero para que entiendan más o menos de eso se trata, ¿no? Aquí dice, sus novelas están llenas de caos, violencia, belleza y terror en pueblos pequeños donde el orden se desmorona. También tiene obras delicadas y contemplativas que hablan sobre Japón y China, ¿no? Un poco de los autores de los que se basa está Kafka, Dostoyevsky. Entonces, muy, muy interesante. A mí esto me atrapó lo suficiente para leer Satantango, ¿no? Entonces voy a hacer mi lectura de este autor y seguramente un episodio especial del podcast hablando sobre él va a ser bastante interesante. Luego, en otra de las cuestiones, notas que no voy a hacer el breakdown acá, pero Billboard acaba de sacar su lista de top artistas latinos del siglo XXI. Spoiler, el número 1 es Bad Bunny, entonces les recomiendo leer esta lista que salió esta semana. Otra de las cosas, tenemos también que el líder del Partido Comunista en Vietnam inició hoy una visita de estado de 3 días a Corea del Norte, que voy a estar traqueando, algo interesante en esa parte del mundo. Entre otras visitas, el primer ministro de la India, Narendra Modi, inició una visita, una reunión bilateral con el primer ministro Keir Starmer, ¿no? Entonces estamos en los dos, una manera de avanzar los acuerdos en comercio que han hecho en los últimos meses. Entonces son algunas de las notas en relaciones internacionales que hay que traquear. Mi idea es esta. Creo que ya estamos en 20 minutos justo, entonces voy a parar el podcast acá. Una de las líneas de análisis, lo que hay que tener en cuenta en las noticias. Y voy a dejar todos estos links en la descripción. Interesante para estar traqueando. Entonces, comentarios, dudas que les gustaría escuchar de este tipo de segmentos, que lo voy a hacer diario para que tengan mi análisis tal cual de las relaciones internacionales. Y más que nada, yo lo que quiero dar es orden y estructura a cuáles son las notas más importantes. Entonces, de eso va a tratar estos episodios diarios que voy a grabar en la mañana. La idea es que lo tengan igual antes de las 9 de la mañana para que puedan pues decir esto tanto en artículos, clases, mesas, panel, eventos a los que vayan y se sientan seguros de que aquí está toda esta información. Entonces, cualquier cuestión, aquí estoy al pendiente y me despido y nos vemos mañana para un siguiente episodio.